Mis papás me triplicaron la renta para mantener a mi hermano, que no tenía trabajo, y a su esposa embarazada, que se la vivía grabando videos para redes y no aportaba un peso en la casa. Mi mamá me lo soltó como si fuera lo más normal del mundo. Es tu manera de apoyar a la familia. Así que me fui sin darles mi nueva dirección y les dejé una nota sobre la mesa. Suerte. Me llamo Mariana, tengo 30 años, y todo esto pasó hace poco más de un año. Durante 8 años viví en un departamento que, para mis papás, nunca dejó de ser suyo, aunque yo lo pagara cada mes y hubiera construido ahí toda mi rutina. Así pasa a veces. Tú levantas una vida con tu trabajo, llenas un espacio con tus cosas, con tus hábitos, con tu esfuerzo, y aún así, siempre hay alguien listo para recordarte que, según ellos, nada de eso te pertenece de verdad. Cuando terminé la carrera, sentía que ya tenía el camino claro. Había estudiado química farmacobiológica con beca. Me había partido entre clases y trabajos de medio tiempo desde los 16 años y, al graduarme, ya tenía un puesto asegurado en un laboratorio farmacéutico por la zona de Vallejo. No era el trabajo de mis sueños, pero era un trabajo serio, estable, con prestaciones, horario fijo y posibilidades reales de crecer. En ese entonces, mis papás tenían un departamento desocupado en Clavería. Ellos vivían en una casa de 2 pisos en Villacoapa, al otro lado de la ciudad, y ese departamento llevaba tiempo cerrado. Mi mamá me dijo un día, «Si quieres, te puedes ir a vivir ahí». Yo pensé que me lo estaba ofreciendo como apoyo para empezar sola. Luego completó la frase, «Pero nos vas a pagar 8.500 pesos al mes». 8.500 pesos. Sí me molestó. No voy a fingir que no. Yo era su hija, la hija que sí había seguido las reglas, la que sí se había esforzado, la que sí entendía lo que cuesta ganarse el dinero, porque ellos mismos me educaron así, y aún así querían cobrarme renta. Mientras tanto, mi hermano Diego, que era 2 años menor que yo, no había trabajado en serio ni un solo día de su adolescencia. Siempre vivió de lo que mis papás le daban. Pero, incluso con todo eso, 8.500 seguían siendo mucho menos de lo que costaba rentar algo por esa zona. Así que acepté. Entré a trabajar al laboratorio, me mudé, y desde el primer mes hice las transferencias por SPAY a la cuenta de mi mamá, puntuales, sin falta. Durante 8 años no me atrasé una sola vez. El detalle es que, cuando me fui a vivir ahí, el departamento estaba en condiciones bastante básicas. Los muebles eran viejos, los electrodomésticos ya estaban muy gastados, la sala se veía triste, el refrigerador parecía de otra época, y nada se sentía realmente mío. Entonces empecé a arreglarlo poco a poco. Compré un sillón nuevo, una televisión decente, cambié el refrigerador, puse una recámara completa, una mesa para el comedor, cortinas, vajilla, una cafetera mejor, un mueble para la sala. Cuando se descompuso la lavadora, compré otra. También pinté las paredes y fui convirtiendo ese lugar en un espacio donde de verdad me daba gusto vivir. Cada compra la hablaba con mi mamá antes. ¿Puedo cambiar la mesa de centro? Sí. Nada más que combine. ¿Puedo pintar la recámara? Sí, pero en colores neutros. Todo lo pagaba yo. Todo lo elegía yo. Pero siempre con esa sensación de que necesitaba permiso porque, al final, seguían siendo paredes ajenas. Mientras tanto, yo iba ahorrando. Siempre supe que no podía quedarme toda la vida en un lugar rentado, aunque fuera barato. Mi meta era juntar para el enganche de una casa. Una de verdad, una que sí fuera mía. Así que cada mes separaba dinero, aunque fuera poco, y lo iba guardando. El problema era que, cada vez que iba a comer a casa de mis papás, me soltaban comentarios que me recordaban dónde estaba parada. ¿Qué tal va nuestro departamento? ¿Ya le arreglaste algo más a nuestro departamento? Nunca decían tu departamento, ni siquiera el departamento, siempre nuestro. Como si yo fuera una inquilina a la que, además, le estaban haciendo un favor. Diego seguía viviendo en casa de mis papás. Ya estaba grande y seguía en el mismo cuarto de siempre. De vez en cuando hacía trabajos sueltos, cosas sin constancia, sin horario, sin compromiso. Nada le duraba. Mis papás lo dejaban flotar, como siempre.
2 años antes de que todo estallara, la cosa se complicó más. Diego se casó con Camila. Si me preguntas qué hace ella, te diría que es creadora de contenido para Instagram, aunque sin mucho éxito. Graba tutoriales de maquillaje, recetas sencillas, reseñas de productos, ese tipo de cosas. Tampoco tiene un empleo fijo. Así que de pronto ya no eran solo mis papás y Diego en esa casa. Ahora eran mis papás, Diego y Camila. Y las comidas familiares cambiaron por completo. La primera vez que fui después de que se casaron, Camila ya se había adueñado del ambiente. Le decía a mi mamá cómo poner la mesa. Le pedía a mi papá que no empezara a comer porque primero tenía que grabar. Cambiaba platos de lugar para que se viera más bonito. Acomodaba servilletas y hasta abría un poco la cortina porque, según ella, la luz natural favorecía más. «Espérenme tantito», decía, con el celular en la mano. «No se muevan. Necesito sacar esto bien para mi historia». Y ahí estábamos todos, quietos, viendo cómo tomaba 20 fotos del mismo plato de espagueti rojo y pollo empanizado como si fuera una sesión profesional. Mis papás sonreían, asentían, le seguían la corriente, como si todo eso fuera completamente normal. Yo intenté ser amable al principio. De verdad. Pensé que era cuestión de adaptarse, de darle su lugar, de no hacer drama por tonterías. Pero luego pasó lo de la chapata. Llegué temprano a una comida familiar y vi en la cocina unas chapatas acomodadas sobre una tabla, con servilletas bonitas, jitomates cherry a un lado y una bebida servida en un vaso con hielo. Yo venía sin desayunar, traía hambre y, como nadie me dijo nada, agarré una y le di una mordida. Camila entró en ese momento. Se quedó viéndome unos segundos, con una cara de furia que me descolocó. «No puede ser», me dijo. «No me hagas esto». Yo me quedé congelada. «Perdón, pensé que eran para comer». «Eran para un video. Me tardé 2 horas en dejar todo listo. ¿Cómo subo ahora una toma con una chapata mordida?» Intenté disculparme otra vez, pero ella siguió. Me dijo egoísta, imprudente, que yo no entendía lo que implicaba crear contenido, que no respetaba su trabajo, que por gente como yo las cosas nunca le salían bien. Lo dijo delante de mi mamá, delante de mi papá, delante de Diego, y nadie la frenó. Al final me fui sin comer. Me subí al coche llorando y me regresé al departamento con esa vergüenza que da cuando alguien te humilla y los demás solo se quedan viendo. Como era fin de semana, el trayecto por la ciudad fue más llevadero de lo normal, pero, aún así, se me hizo larguísimo. Después de eso, empecé a evitarla lo más que podía en las reuniones familiares. Siempre fui educada, pero distante. Ella pasaba la mayor parte de la comida hablando de sus seguidores, del alcance de sus publicaciones, de las marcas que pronto la iban a buscar, de cómo un día iba a volverse famosa y ganar muchísimo dinero. Yo asentía, comía y guardaba silencio. No me tocaba a mí reventarle la burbuja. Además, después de lo de la chapata, yo ya sabía que cualquier cosa podía convertirse en una escena. Las conversaciones familiares empezaron a girar en torno a la carrera de Camila y a los nuevos planes de Diego para hacerse rico rápido, que si ahora quería vender en línea, que si luego se iba a meter a invertir, que si después le entraría a un negocio que le recomendó un amigo. Puras ideas, nada firme, nada serio. Mientras tanto, yo me sentaba ahí pensando en mi trabajo real, en mis responsabilidades reales, en mis recibos, en mis metas, pero casi nadie me preguntaba por mi vida. Todo era Camila, Diego y la siguiente ocurrencia. Recuerdo una comida especialmente incómoda. Camila nos enseñó una publicación de su desayuno y se puso a explicar la estrategia detrás de la foto, como si estuviera dando una clase. «Usé estas etiquetas porque están subiendo mucho esta semana», decía mientras movía el celular. «Y publiqué a las 9:15, porque es cuando mi audiencia responde mejor». Mi papá asentía con seriedad. «Qué inteligente, Camila». Diego la miraba con orgullo. «Mi esposa sí sabe lo que hace». Lo peor era ver cómo mis papás les facilitaban la vida. Les daban dinero para la despensa, pagaban el seguro del coche, les compraban cosas para que ella grabara mejor. Una vez hasta le regalaron un aro de luz. Mientras tanto,
Yo les depositaba 8.500 pesos cada mes y además recibía discursos sobre el valor del esfuerzo. Aún así, seguí callada. Seguí pagando. Seguí ahorrando. Seguí yendo a comidas familiares, aunque muchas veces prefería quedarme en mi casa. Me repetía que era temporal, que tarde o temprano ellos tendrían que aterrizar, conseguir trabajos estables y salirse de esa dinámica. Todo explotó hace poco más de un año, un sábado por la mañana. Yo estaba teniendo una mañana tranquila. Ya me había servido café y estaba por poner una carga de ropa cuando escuché que se abrió la puerta del departamento. No tocaron, no timbraron, solo se abrió. Por un segundo sentí un susto horrible. Pensé que alguien se estaba metiendo. Salí de la cocina y vi a mi mamá entrar con sus llaves, como si todavía tuviera derecho a aparecer sin avisar. «Mariana, ¿estás?» Ahí estaba, parada en la sala, mirando alrededor, revisando con los ojos los muebles, el orden, la decoración. Tenía una expresión rara, crítica, como si estuviera buscando algo que no le gustara. «Me espantaste», le dije. «¿Por qué no tocaste?» No me contestó. Siguió observando el departamento, el sillón que yo había comprado, la televisión, la mesa, todo. Yo me sentí incómoda, como si hubiera ido a inspeccionarme. «Tenemos que hablar», dijo al fin. «Siéntate». Le ofrecí café. Me lo rechazó con la mano. «No, no tengo tiempo. Esto es serio». Nos sentamos en la sala, en el sillón que yo había comprado con meses de ahorro, y fue directo al punto. Las cosas cambiaron. Camila está embarazada. Yo ya lo sabía. Lo habían anunciado 2 semanas antes en una comida familiar, con toda la ceremonia posible. Camila se aclaró la garganta y dijo, como si estuviera abriendo una conferencia de prensa: «Quería contarles oficialmente que estoy embarazada». Mi mamá se puso a llorar de emoción. Mi papá aplaudió. Diego parecía que acababa de ganar un premio. Yo los felicité, claro. Pero incluso ese mismo día, noté que Camila ya estaba haciendo planes con la comodidad de quien cuenta con el dinero ajeno. Habló de una escapada antes de que naciera el bebé, de remodelar el cuarto que había sido mío en casa de mis papás, de que iban a necesitar un coche más grande, de consultas, de ropa, de muchas cosas. Mis papás asentían a todo. «Sí, ya sé que está embarazada», le dije a mi mamá. «Yo estaba ahí cuando lo dijeron». «Qué bueno. Entonces entiendes que la situación ya es otra. Camila necesita apoyo. Va a haber gastos de consultas, del bebé, de muchas cosas». La miré sin entender del todo. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» Mi mamá cruzó las manos sobre la bolsa y me miró fijo. «A partir del próximo mes, tu renta va a subir. Ya no van a ser 8.500. Van a ser 25.000 pesos». Yo creí que había escuchado mal. «¿Cuánto?» «25.000. Camila está embarazada y un bebé cuesta». Me quedé viéndola. 25.000 pesos. Era casi el triple de lo que les venía dando y mucho más de lo que costaba rentar por la zona. Un departamento como ese, viejo y sin grandes mejoras del lado de ellos, se movía más o menos entre 14 y 16.000 pesos. 25.000 era un abuso. «Eso es una locura», le dije. «Ni los departamentos de por aquí cuestan eso». «Esto no es solo renta», respondió. «Es tu manera de ayudar a tu familia, de apoyar a tu hermano». Sentí que se me calentaba la cara. «Yo no voy a pagar 25.000 pesos al mes. Eso es absurdo». Entonces soltó la frase con una calma que me heló. «Entonces, te tienes que salir. Podemos encontrar otros inquilinos que sí paguen lo justo. Inquilinos normales, que entiendan lo que cuesta un buen departamento». Me quedé en silencio unos segundos. Mi propia madre me estaba diciendo, en la cara, que o pagaba una cantidad ridícula para mantener a mi hermano y a su esposa embarazada, o me iba del lugar donde había vivido 8 años. «Está bien», le dije. «Me voy a salir». Cuando se fue, me quedé sentada un buen rato sin moverme. Luego agarré la computadora y me puse a buscar departamentos. Tenía ahorros suficientes para cubrir renta, depósito y mudanza. El dinero que estaba guardando para el enganche de una casa iba a tener que esperar, pero podía hacerlo.
Ese mismo sábado, encontré 3 opciones para visitar. El domingo hice citas. El segundo departamento que vi me encantó. Estaba en Nueva Santa María. Seguía cerca de mi trabajo y, de hecho, me quedaba mejor para moverme entre semana. Estaba vacío, sin muebles ni electrodomésticos. Pero eso no era problema porque prácticamente todo lo que había en mi departamento actual lo había comprado yo. La renta era de 16,000 pesos mensuales. Sí, casi el doble de lo que llevaba años pagándoles a mis papás, pero muchísimo menos de los 25,000 que me querían sacar. Y esta vez sí sería mi contrato, mi firma, mi espacio, mis reglas. Llené la solicitud ahí mismo y dejé el depósito. El casero me dijo que, si todo salía bien, podría mudarme el miércoles. El martes por la mañana me llamaron para confirmarme que me lo aprobaban. Pedí un día personal en el trabajo y empecé a empacar. Y ahí fue donde se volvió evidente algo que yo siempre había sabido, pero que mi familia nunca pensó hasta el final. Todo lo que había dentro del departamento era mío. El sillón, la televisión, el refrigerador, la mesa del comedor, la cama, el buró, la cómoda, los platos, la cafetera, la lavadora, las cortinas, las lámparas, todo. Lo único que no era mío era una mesa vieja de madera, que ya estaba ahí cuando me mudé 8 años antes. Así que empaqué todo lo que había comprado. Renté una camioneta pequeña de mudanza. Cargué cajas, muebles, electrodomésticos. Me llevé todo menos esa mesa vieja. Y sobre la mesa dejé una nota con 2 palabras. Suerte. No les avisé a mis papás ese día, solo le mandé un mensaje a mi mamá. Ya me salí. Gracias por todo. Lo leyó. Vi que le llegó. No respondió. Durante 2 días, no pasó nada. Mi teléfono estuvo en silencio. Yo hasta pensé que quizá lo habían aceptado, que iban a tragarse el coraje y ya, me dediqué a instalarme en el nuevo lugar, a acomodar mis cosas, a hacer que el espacio se sintiera mío desde el primer momento. Fue una sensación rara, pero bonita. Me sentía más ligera. Pero el viernes empezó el bombardeo. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Diego. Una llamada tras otra. Al principio las dejé irse al buzón. Después volvió a marcar mi mamá y contesté. Mariana, ¿qué hiciste? Me mudé. Eso fue lo que me dijiste que hiciera. Te llevaste todo. El departamento está vacío. Me llevé mis cosas. Las cosas que yo compré. Hubo un silencio tenso y luego soltó lo que de verdad le preocupaba. Ya habíamos conseguido a una persona interesada. Le prometimos el departamento amueblado. Se me escapó una risa corta. No de burla, de incredulidad. Pues, a lo mejor debieron hablar conmigo antes. Mi mamá empezó a levantar la voz. Quiero que regreses esos muebles ahora mismo, o voy a hablar con un abogado. Eso sí me dio risa de verdad. Hazlo. Habla con un abogado, pero piénsalo bien antes. Vas a tener que explicarle por qué me cobraron renta durante 8 años sin contrato, y tampoco creo que les convenga que alguien revise cómo recibieron ese dinero todo este tiempo. La línea se quedó muda. Después de unos segundos me dijo, con una frialdad que todavía recuerdo perfecto, tú ya no eres nuestra hija. Yo respiré hondo. Si así lo ves, está bien. Y colgué. Después de esa llamada, las cosas se pusieron peor antes de tranquilizarse. Esa misma noche, Diego y Camila empezaron a mandarme mensajes larguísimos, que era una egoísta, que estaba abandonando a la familia cuando más me necesitaban, que cómo podía hacer eso con un bebé en camino. Camila hasta me mandó audios diciéndome que yo era una envidiosa, que le dolía ver que ella estaba embarazada y que me molestaba su éxito en redes. Éxito. Tenía poco más de 9,000 seguidores, y si acaso, le salía una colaboración de vez en cuando por la que le pagaban una miseria. Pero yo no iba a entrar a discutir eso. Ya estaba cansada de todo. No respondí. Bloqueé a los 3. También en Instagram, Facebook, en todos lados. Corté por completo. Y, contra todo pronóstico, las semanas siguientes fueron tranquilas. Me acomodé en mi nuevo departamento. Me adapté a la nueva rutina. Empecé a disfrutar algo que no sentía desde hacía mucho. Llegar a mi casa y saber que nadie me iba a recordar que no era mía.
Por primera vez en 8 años, sentí que tenía un hogar de verdad. En el trabajo, también me empezó a ir mejor. Mi jefe ya llevaba tiempo diciendo que me veía lista para subir de puesto, y yo me puse todavía más las pilas. Metí horas, me concentré, saqué proyectos importantes. Quería demostrar que estaba lista. Un mes después de mudarme, me encontré a mi prima Andrea en el súper. Andrea siempre se entera de todo, así que supe de inmediato que traía noticias. Miró a un lado y a otro, como si nos fueran a oír. Tu mamá le está diciendo a toda la familia que te llevaste muebles que, según ella, eran de ellos. Yo me reí. Claro. ¿Y qué más anda diciendo? Que eres una malagradecida, que eres egoísta, que te crees mucho. Pero, la verdad, Mariana, casi todos piensan que lo que te hicieron estuvo muy mal, querer que pagaras los gastos del bebé de Diego. Eso no está bien. No sabes el descanso que sentí al oír eso. No porque necesitara aprobación, sino porque ya estaba harta de ser pintada como la villana. ¿Y cómo van?, le pregunté. Andrea torció la boca. No muy bien. No encuentran quien rente el departamento en lo que querían. Ya le bajaron 2 veces al precio, y Camila y tu mamá se la pasan peleando. ¿Peleando por qué? Por todo. Camila se quiere mudar al departamento ahora que está vacío, pero tus papás no la dejan porque entonces ya no lo pueden rentar. Ella estaba contando con el dinero que tú ibas a darles para apoyar con el bebé. No te voy a mentir. Sentí un poco de satisfacción al escuchar que su plan no estaba funcionando. Y Diego, igual, sin trabajo. Ahorita trae la idea de hacer un podcast de criptomonedas. Por supuesto. Pasaron 6 meses. Sí me dieron el ascenso. Subí de puesto, me aumentaron el sueldo un 15% y volví a ahorrar con fuerza. Empecé a reconstruir ese fondo para el enganche de mi casa. La vida, por fin, se sentía ordenada. Entonces, una tarde, al salir del trabajo, vi a Diego recargado junto a mi coche. Nunca cambié de trabajo, así que supongo que por eso decidió buscarme ahí. Por un instante pensé en seguir de largo, pero ya me había visto. Mariana, por favor, espérate. ¿Podemos hablar? Aunque sea en el café de enfrente. Yo no quería, pero también sentí curiosidad. Cruzamos la calle en silencio y entramos. Yo pedí un café. A él le preguntaron qué iba a querer y dijo que nada. No me alcanza ahorita, murmuró. Nos sentamos en una mesa del rincón. Se veía fatal. El pelo descuidado, la ropa arrugada, ojeras, la mirada cansada. Necesito tu ayuda, me dijo. Camila y yo ya no aguantamos vivir con mis papás. Con el bebé está peor. Necesitamos nuestro propio lugar. Entonces consigan trabajo y váyanse, le contesté. Eso hace la mayoría de los adultos. No es tan fácil. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tengo un bebé. No puedo agarrar cualquier trabajo así nada más. Lo miré fijo. Diego, tú nunca has durado más de 3 meses en ningún trabajo. Esto no empezó con el bebé. Se puso rojo. Eso no es cierto. Dime uno. Uno solo que hayas aguantado más de 3 meses. No pudo. Los dos lo sabíamos. Suspiró y cambió de tono. Sé que he cometido errores, pero de verdad estoy tratando de hacer las cosas mejor. Traigo una idea muy buena. Estoy armando un podcast sobre criptomonedas y creo que puede pegar. Yo tuve que contener la risa. Hay miles de podcasts de eso. ¿Qué tiene el tuyo de distinto? Voy empezando, pero traigo muy buenas ideas. Ahí estaba otra vez el Diego de siempre. Sueños grandotes, cero plan, cero constancia. ¿Y qué quieres de mí? Un préstamo. Nada más para arrancar. Te lo pago en cuanto empiece a entrar dinero. Necesito como 70,000 pesos. Para la renta, el depósito, algunas cosas básicas. 70,000 pesos. Para financiar otra fantasía que jamás me iba a pagar. No. Mariana, por favor. Eres mi hermana. Y tú eres un adulto. Consigue un trabajo. Camila está desesperada. Mi mamá y ella se pelean diario. El bebé necesita estabilidad. Entonces dale estabilidad tú. No yo. Empezó a alzar la voz.
Tú ganas bien. Ya te subieron. Sí podrías ayudarnos, si quisieras. Algunas personas voltearon a vernos. Yo me puse de pie. Me voy, y no me busques otra vez. Mariana, espérate. Pero yo ya iba saliendo. Esa noche, Andrea me llamó para contarme lo que pasó después. Diego llegó a la casa diciendo que te negaste a ayudarlo y tu mamá está furiosa. Le anda diciendo a todos que no tienes corazón. ¿Qué novedad? Sí, pero te digo algo. Las cosas allá ya están muy mal. Ayer Camila y tu mamá tuvieron una pelea fuertísima. Camila aventó un plato contra la pared y dijo que se iba a llevar al bebé y se iba a ir. Eso ya no es asunto mío. Lo sé. Solo pensé que debías saberlo. Diego se ve desesperado. Cuando colgué, sentí un poco de culpa. No la suficiente como para darle dinero, pero sí la suficiente como para preguntarme, por un momento, si estaba siendo demasiado dura. Luego me acordé de todos los años en que yo sí cumplí, mientras él iba de idea en idea y siempre tenía el respaldo de mis papás debajo. No. Yo no tenía por qué arreglarle la vida. Ya no. Eso fue hace un año. Durante ese año, nada mejoró en esa casa. Desde que le dije que no, Diego intentó varias cosas para sacar dinero rápido. El podcast de criptomonedas duró unas 6 semanas. Luego se puso a mover dinero en una aplicación de inversión con dinero de mis papás y perdió casi todo. Después se metió a vender suplementos por catálogo con promesas de negocio y también le duró poco. Camila siguió con Instagram, pero la maternidad no era compatible con la vida que ella imaginaba. El bebé lloraba cuando quería grabar, no dormía cuando ella quería editar. La casa siempre estaba hecha un caos, y ella se la pasaba quejándose de que no tenía tiempo para crear contenido como antes. Las peleas en casa de mis papás empeoraron tanto que mi papá terminó poniendo seguro en la puerta de su recámara. Andrea me contó que, el mes anterior, Camila armó una escena porque mi mamá no quiso cuidarle al bebé mientras ella iba a una reunión de influencers. No es mi obligación cuidar a tu hijo, le dijo mi mamá. Yo, cuando Andrea me lo contó, solo pensé en la ironía. Mi mamá, la misma que me cobraba renta por un departamento vacío, ahora estaba viviendo con 3 personas y un bebé que no aportaban nada. Al final sí lograron rentar el departamento, pero no como ellos querían. Después de bajarle varias veces, encontraron a alguien que aceptó pagar 13,500 pesos al mes, pero con muebles. Como yo me había llevado todo, mis papás tuvieron que comprar cosas baratas para medio amueblarlo. Entre eso, el mantenimiento y todo lo demás, apenas les salía. Mientras tanto, mi vida siguió mejorando. El ascenso me trajo responsabilidades que, la verdad, disfruto. Me metieron a proyectos de investigación mucho más interesantes, y mi jefe me insinuó que, si sigo así, el próximo año podría venir otro ascenso. He estado ahorrando con disciplina, y ya empecé a ver opciones de casa. Con mi sueldo actual y lo que he juntado, en primavera ya debería poder dar un enganche decente. También empecé a salir con alguien. Se llama Javier, es ingeniero, y nos conocimos en una convención del sector. Ha sido muy comprensivo con todo lo de mi familia. La primera vez que le conté bien la historia, se quedó en silencio y luego me dijo: «Tú eres la responsable. Tendrían que estar orgullosos de ti, no usarte como cajero automático». Y escuchar eso de alguien de afuera, de alguien que ve las cosas sin toda la niebla emocional de una familia, fue muy fuerte. Porque tenía razón. Hace unas semanas, Andrea volvió a llamarme con más noticias. Diego y Camila se pelearon horrible otra vez. Camila quiere irse a vivir al departamento donde tú estabas porque dice que tus papás no están sacando lo suficiente de la renta. Pero tus papás no la quieren dejar porque ese dinero, aunque sea poco, les está haciendo falta. Mi papá ya tiene 68 años. El hecho de que estuviera considerando buscar un trabajo de medio tiempo para aguantar la carga de 3 adultos y un bebé en su casa me pareció tristísimo. ¿Y qué dijo Camila?, pregunté. Que si no la dejan mudarse con el bebé, se va a ir de Diego. ¿Y a dónde? Si no tiene dinero. Eso mismo le dijo tu mamá. Camila contestó que ya vería, que quizá con su hermana. Casi me dio lástima Diego. Casi. Pero luego recordé que seguía siendo un hombre adulto, que nunca se había hecho cargo de su propia vida. Andrea bajó la voz antes de colgar.
Ah, y otra cosa. Tu mamá me preguntó si yo tenía tu nueva dirección. ¿Y qué le dijiste? Que no. Pero anda preguntando. Que pregunte lo que quiera. Andrea tenía razón. A los pocos días, mi mamá apareció en mi trabajo. Iba saliendo del edificio cuando la vi parada cerca de la entrada. Pensé en darme la vuelta, pero ya me había visto. Mariana, tenemos que hablar. Solo 5 minutos. La miré bien. Se veía más cansada, más grande, como si en ese último año le hubieran caído varios de golpe. 5 minutos, le dije. Fuimos hasta una banca cercana. Ella se sentó. Yo me quedé de pie. Sé que las cosas se salieron de control, empezó, pero sigues siendo mi hija. No pude evitar la respuesta. Qué curioso. La última vez que hablamos, me dijiste que ya no lo era. Estaba enojada. No lo dije en serio. ¿Qué quieres, mamá? Bajó la mirada un momento, y luego me dijo, quiero que la familia vuelva a estar unida. No es bueno que estemos así. Entonces dile a Diego que consiga un trabajo en lugar de venir a pedirme dinero. Está tratando, Mariana. Le está costando. Le ha costado demasiados años. Se quedó callada. Luego, en voz más baja, dijo algo que al menos sonó más cercano a una admisión. Sé que no debí pedirte eso. Sé que te cargamos cosas que no te tocaban. La miré, pero no dije nada. Te extrañamos en las comidas, dijo después. Negué con la cabeza. No. Ustedes extrañan tener a alguien que pague y se quede callada. Extrañan a la persona que financiaba sin protestar mientras escuchaba a Camila hablar de seguidores. Eso no es justo. ¿No? Dime cuándo fue la última vez que me preguntaste de verdad por mi trabajo, por mi vida, por lo que quiero. Dime cuándo fue la última vez que te sentiste orgullosa de algo que logré y me lo dijiste sin meter a Diego en la conversación. No contestó. Yo seguí. Me ha ido muy bien en el trabajo. Estoy a punto de comprar una casa. Estoy bien. Estoy tranquila. Y ninguno de ustedes se enteró de verdad, porque siempre han estado demasiado ocupados resolviéndole la vida a Diego. Siempre hemos estado orgullosos de ti, dijo en voz baja. La verdad no se ha notado. Di un paso hacia mi coche. Mariana, por favor, me dijo. Me detuve y me volví una vez más. Cuando Diego consiga un trabajo real y empiece a comportarse como un adulto, quizá podamos hablar. Mientras eso no pase, yo ya no voy a ser el cajero de la familia. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces no he sabido nada de ninguno. Sé que habrá gente que piense que fui demasiado dura, que debí ayudar por mi sobrino, que la familia es la familia, que una debería perdonar y seguir, pero la verdad es otra. Pasé 8 años siendo la hija responsable mientras veía cómo a Diego le perdonaban todo. Pasé 8 años pagando renta mientras él vivía gratis. Pasé 8 años escuchando que nada de lo que yo tenía era mío, mientras a él le daban todo sin pedirle nada a cambio. 8 años trabajando, ahorrando, creciendo, y aún así, ocupando el lugar de la hija útil, no el de la hija valorada. Ya no quiero esa vida. Ahora tengo mi propio espacio, mis propias metas, mis propios planes. Tengo trabajo, estabilidad, paz y un futuro que por fin siento posible. Y si para mi familia eso me vuelve egoísta, entonces que así sea, porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy eligiéndome a mí. Queridos quienes me leyeron, después de vivir todo esto, entendí algo que me costó años aceptar. Ayudar a la familia no debería significar cargar sola con responsabilidades que no me corresponden, ni mucho menos pagar con mi paz para que otros no enfrenten sus propias decisiones. También entendí que el cariño, sin límites claros, a veces se convierte en costumbre, y cuando eso pasa, una termina dando, justificando y aguantando mucho más de lo sano. Lo que más me abrió los ojos fue ver que yo no estaba fallando por poner un alto. Al contrario, estaba empezando a cuidarme de verdad. Aprendí que mi trabajo, mis ahorros, mis cosas y hasta mi dirección también forman parte de mi dignidad. Y que, en la vida real, sí conviene dejar acuerdos claros, guardar comprobantes, cuidar la privacidad y no permitir que nadie hable por encima de lo que una ha construido con esfuerzo.
No lo digo desde el rencor. Lo digo desde la calma que llega cuando una, por fin, deja de confundirse entre amor y obligación. Si algo quisiera dejarles, es esto. Antes de decir que sí por culpa o por costumbre, tómense un momento para preguntarse si esa ayuda nace del amor o del miedo a decepcionar, porque esa respuesta puede cambiarles la vida.